Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Descansando. Les traigo esta bonita pulsera que me gustó bastante la técnica porque es bien sencilla, pero se ve bien elegante. Cuando la terminen y que la tengan ahí en sus manos, se van a dar cuenta que se ve bien elegante. En este caso, pues yo estoy utilizando hilo vinil, que significa que es el hilo que es como plastificado, que es este, que se ve diferente al hilo chino, pero igual ustedes lo pueden hacer con hilo chino, no hay ningún problema. En este caso es de 2.0 el ancho. Entonces el hilo es de 2.0, ese es el grosor, que es un poquito más gruesecito que si utilizamos el hilo chino de 1.5, que sale una pulsera semigruesa, por eso este es más o menos una pulsera semigruesa. Aquí lo interesante es que como resbala muy bien, toma muy bonita forma. Entonces fíjense, voy a utilizar hilo vinil, pero en este caso lo voy a hacer negra, obviamente para cambiarle el color. Vamos a utilizar hilo vinil y me encontré estas cuentitas que como están un poquito larguitas, pues se van a utilizar yo creo a lo mejor cuando mucho unas 5. ¿Por qué? Porque casi nos va a ocupar toda la muñeca. Voy a checar, si no están muy grandes, si no voy a utilizar cuentitas de este tamaño, que son un poquito más chiquitas, pero pues a mí me gustaron estas. Y voy a intentarlo, si ya veo que ocupa mucho espacio, pues las voy a quitar y mejor pongo de las que tengo como esta. ¿Cuál va a ser el punto clave? Ustedes recuerden que en este caso voy a utilizar, este es el grosor 2.0, pero este es un poquito más delgadito. Y lo voy a utilizar más delgadito porque quiero que entre en lo que son las cuentitas estas. Entonces el de 2.0 no iba a entrar. Por eso es que agarré el de 1.5, que es el grosor, pero es igual, hilo vinil. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser cortar los hilos. ¿Cuánto vamos a cortar? Vamos a cortar, es que no me sale el chat. Eh, hola, Erwin, creo. A ver, déjeme ponerle otra vez para ver si me sale el chat. Porque en donde estoy grabado sí me sale, pero aquí en el otro teléfono donde yo veo, no. Erwin, Erwin. Gracias, gracias por sus corazoncitos. Y bueno, fíjense, vamos a cortar dos hilos. Uno va a ser de 150 y otro de 170. ¿Por qué la diferencia? Porque esos 20 centímetros que vamos a cortar de un poquito más es al principio lo que vamos a dejar para el hilo que cuelga. Es decir, como este tipo de pulsera sí se lleva bastantito hilo, porque no sé, pero yo al estarla haciendo sí noté que la cantidad de hilo era bastantito. Entonces, como va a estar involucrado los dos tipos de hilo, van a estar involucrados los dos tipos de hilo, tanto el que teje como el que va a ser de base, necesitamos que sean esa cantidad. Entonces, ahorita voy a seleccionar cuál es el más larguito que corté, ya los corté. Yo corté un poquito más, obviamente por el en vivo, pero ustedes con esa cantidad les va a salir una pulsera entre unos 15 y 17 centímetros de tejido. Entonces, como este es el que es un poquito más largo, voy a dejar un espacio de unos 15 centímetros, o sea, dejé 20, pero en este caso voy a dejar unos 15 centímetros más lo que esté aquí en la altura y lo voy a poner en alguna superficie para empezar a tejer. Ahorita como quiera se va a ir viendo un poquito más el tejido. Déjenme subirle. Ahí. Y vamos a tomar un broche para tejerlo. Ok, voy a tratar de, como yo arranqué un poquito más de hilo, obviamente por el espacio que voy a dejar entre donde lo voy a poner y la parte de acá donde lo agarro, ustedes con la cantidad que tienen y tomarlo ahí, ponerlo en alguna superficie, con eso es más que suficiente. Nada más no hagan spam, porfis, ¿ok? Hola, Sigi. Voy a poner bien estiradito mi hilo base, como quiera lo vamos a estar cambiando, constante, vayamos haciendo el proceso. Y una vez que ya tengamos nuestro hilo estiradito, voy a empezar a hacer de estos dos lados, voy a hacer las agujas porque igual se va a ocupar. ¿Por qué? Porque vamos a
saben que si no, no va a pasar. Ya, espérenme, no va a pasar las cuentas. Voy a agarrar de una vez cuentitas de colores. Y no van a pasar porque pasa nada más una vez el hilo, estas. Pasa nada más una vez el hilo, pero los dos hilos no. Entonces, hasta ahorita estoy pensando eso. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a separar. Aquí tengo cuentitas de colores. Miren, les voy a decir, estas las compré así a granel. O sea, quiere decir en una bolsa. Se los voy a enseñar. Y vienen bastantitas. Voy a separárselas, miren. Entonces, aquí voy a agarrar los colores que sean. ¿Por qué voy a utilizar este tipo de cuentas? Voy a utilizar este tipo de cuentas porque la perforación es amplia. ¿Qué significa eso? Que me permite a mí poder introducir este tipo de hilo que está semi grueso, porque si utilizo perlas normalitas, esas que son quizás de un poquito mayor calidad, no va a pasar el hilo. Por eso tienen que tomar en cuenta. Ahora, si utilizan el hilo chino, ese sí pasa el de 1 milímetro, 1.5 en cualquier tipo de perlita que estén usando. Entonces aquí voy a tomar, yo estoy buscando el color azul, inclusive puedo hacerla de colores porque como es negro pues se pueden ver los colores fácilmente. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer las agujas. Este tipo de hilo sí se puede hacer agujas. Más que aquí van a tener ustedes mucho cuidado de no quemarse porque si es como se calienta mucho el hilo y es plástico, si les llega a caer en algún dedo o algo, sí les va a quemar. Entonces lo que vamos a hacer es hacerla y ponerla aquí en el encendedor y estirarla. Y vamos a tener que quemar suficiente porque como está grueso, entonces necesitamos que se aguade. Entonces miren, pero sí se puede. Voy a ir estirando despacito, no importa que me quede poquita aguja. Lo importante es que me quede una punta que pueda yo introducir las piezas. Y si no, como quiera, utilizamos un alfiler. Entonces, esta ya quedó perfecta. Vamos a cortar aquí la puntita. Y vamos a hacer esta otra. Vamos a calentarlo más de lo normal, porque como les digo, este tipo de material pues es plástico y necesita más fuego. Entonces vamos haciéndolo despacito. Igual quizás ahorita no vamos a utilizar pero lo vamos a utilizar en algún momento dado al tejer la pulsera. Entonces ya los tenemos y ahorita vamos a tener este. ¿Cuál va a ser el primer paso? Una vez que ya dejemos el espacio que es para el hilo que cuelga, vamos a empezar a hacer el hilo plano. Si ustedes ahorita se van a fijar, estamos utilizando el nudo plano, el nudo plano, y de ahí es que vamos a empezar a hacer la forma. Entonces simplemente voy a agarrar y voy a acomodar mi hilo para hacer el primer nudo plano. Lo voy a pasar por arriba, lo paso por abajo, vamos a cruzar y lo vamos a sacar. Antes de cerrar, simplemente voy a verificar, aunque no se ve, voy a verificar que mis hilos estén lo más parejito posible. Y de este lado tengo más, entonces lo voy a aflojar y voy a agrandar este lado para que me queden igual. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente voy estirándole, voy poniéndole un poquito más de hilo a este lado y estiro de este lado. Y antes de volver a cerrar, vuelvo a verificar y ya, están como que ya parejitos. Entonces, lo que vamos a hacer, aquí va a depender mucho, fíjense, como es una pulsera que lleva muy poco tejido o muy pocos perlitas, aquí va a depender mucho de el tamaño de tu muñeca. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros el tamaño de la muñeca estamos dejando 2 centímetros para el broche. Entonces, como se va a llevar bastantito hilo, si nosotros ponemos muchos nudos entre una vista y otra, luego la vamos a terminar, es obvio, pero no vamos a alcanzar a poner muchas perlitas. Entonces, lo que yo recomiendo es simplemente hacer un par de nudos. ¿Cómo vamos a hacer un par de nudos? ¿Cómo vamos a hacer un par de nudos? Simplemente vamos a hacer 2 nudos en cada sección o en cada corte de forma que vamos a hacer. Vamos a pescar aquí donde está nuestro nudo guía. Ok. Emily, lo que voy a hacer es que lo voy a traducir. Mañana
tomorrow, mañana lo traduzco y te lo pongo en inglés, ¿ok? Mañana. Hoy en la tarde, ya que esté procesado el video, lo pongo en el idioma inglés. Sirve que pongo otros también que me hacen falta también en la sección de en vivos, ahí yo lo traduzco con mucho gusto. Entonces vamos a ver que aquí está el nudo guía, vamos a agarrar nuestro hilo y vamos a hacer nuestro segundo nudito que viene formando el par, de nudo. Ya formé el par. ¿Cómo sé que formé el par? Porque aquí hay un nudo guía y aquí hay otro nudo guía. Son dos nudos guía. Entonces aquí ya vamos a empezar a poner la perla. ¿Cómo le vamos a hacer? Este hilo que hice las agujas es el que va a abrazar las perlas. Las perlas yo las tengo que poner en el hilo base. Entonces voy a volver a hacer aquí 2 agujitas de forma rápida para poder ensartar las cuentitas que vamos a utilizar. Entonces vamos a quemar otra vez. Vamos a tratar de tener mucho cuidado porque sí me he quemado y sí duele porque es plástico. Entonces vamos a, ya una vez que esté estiradito, que esté que más o menos, ahora sí. Vamos a quitar y vamos a... ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando cortamos este hilo, pues si ustedes se fijan, se queda abierto el tipo de hilo, o sea, se queda abierto y cuando queremos insertar las cuentas, pues se deshilacha y ya no nos permite acercar nada. Entonces vamos a, todavía está caliente, vamos a cortar y miren qué fácil va a entrar nuestra cuentita. Ya con esto, pues ya nuestra cuenta va a entrar. Como quiera, como estoy usando un grosor un poquito más delgadito, va a entrar con mayor facilidad. Entonces voy a volver a poner mi hilo base de manera que esté estiradito para abrazarlo. Y en el momento en que lo abrazamos, si ustedes se fijan, miren, yo lo voy a abrazar, estamos viendo que ya tenemos 3 nudos planos. Entonces eso es más o menos un aproximado. Miren, hay que abrazarlo y hay que terminar el nudo. No lo podemos dejar así en uno. Tenemos que volver a repetir los 2 que hicimos acá. Miren, así. Aquí luego se ve el nudo guía. Aquí luego se ve el nudo guía. Y vamos a repetir el mismo patrón. Es decir, si aquí hicimos 1, 2, aquí en 1 se tiene que ver el segundo. Entonces voy a hacer otro nudito. Es la repetición del patrón. Tienen que hacer esa repetición para que les salga bien la pulsera. Entonces aquí hay un nudo guía, aquí hay 2, aquí hay 1, aquí hay 2. Ahí quedó. Ok, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la forma en la que se va a ver bien bonita nuestra pulsera. Aquí es donde vamos a agarrar nuestro nudo base y vamos a hacerlo de manera muy sencilla. Vamos a abrir y el hilo que estaba tejiendo ahora va a ser nuestro nudo, nuestro hilo base. Entonces vamos a ponerlo hacia adentro, vamos a sacar nuestro hilo y vamos a estirar nuestro nudo, lo que va a ser nuestro hilo base, y simplemente lo que vamos a hacer es verificar dónde nos quedamos con el nudo guía, que es en este espacio, y vamos a hacer un nudo plano. O sea, vamos a hacer un jueguito como de aquí, estos que es el par, así lo vamos a hacer. Entonces vamos a hacer el primero, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer de una manera en que no vamos a llegar al fondo. Esta es la vista, esto es lo que se ve bonito en la pulsera. Entonces simplemente lo que hago es hacerle así, no llego hasta el fondo, lo dejo ahí un espacio como de 1 centímetro y aquí está el nudo guía y aquí es donde yo voy a cerrar mi nudo. ¿Cómo cerrar? Sí, aquí es donde voy a fortalecer el nudo que hice para que quede apretadito. Lo voy a fortalecer con otro. Ahí está, aprieto y aquí se va a quedar nuestra vista. Y ahora voy a hacer otro nudito porque acuérdense que estamos haciendo el espacio que son 2. Esta es la vista, esta es la vista, esta es la vista, esta es la vista. Entonces va a ser un espacio de 2 en 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si ya hice la vista y ya hice los nuditos,
que tenía que hacer. Entonces ahora me toca poner una perla. ¿Dónde la voy a poner? Pues en el hilo base, en el que vamos a introducir otro cristal. La voy a hacer todo con azul porque me gustó cómo se ve. Pero pues pueden ser de colores, ¿verdad? Ustedes también pueden ser de colores. Una vez, gracias, gracias. Si le pueden poner like, se los agradezco bastante si les está gustando, porque eso le decimos a YouTube que sí les gusta y eso me beneficia a mí mucho. Entonces, si les gusta, por favor, denle like y si pueden compartir, pues mucho mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a poner nuestra perlita, nada más que estaba viendo que si es del mismo tamaño, sí, sí es. Y vamos a verificar dónde nos quedamos con el nudo guía, nos quedamos de este lado, entonces agarro mi hilo y lo que hago es que voy a hacer un nudo plano. Obviamente se resbala porque pues la tengo de manera diagonal. Espérenme. Déjenme acomodar bien los hilos porque estaba chuequito el hilo base. Entonces, una vez todos esos detallitos van a hacer que quede perfecta la pulsera, que ustedes pueden decir, ay, pero ¿qué tiene? Es que si no ponen bien el hilo, si está chueco, les va a quedar mal. Si no siguen el guía donde se quedaron, les va a quedar mal. Entonces, hay que hacerlo de la manera correcta para que nos quede la pulsera perfecta. Aquí. Entonces, aquí ya vemos que me queda uno, pero yo estoy poniendo el par, entonces tengo que hacer aquí otro. Y ya me doy cuenta que miren, aquí está 1, 2, aquí está 1, 2, ya quedó. Ahora va la vista, que es esta. ¿Cuál va a ser la forma? Volvemos otra vez. Agarramos nuestro hilo base, el que está tejiendo, lo vamos a pasar por arriba. Vamos a sacar. Hola, Maripaz. Alex T. Damiancito. Gracias por conectarse. Entonces vamos a agarrar y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a checar dónde nos quedamos con el nudo guía, que en este caso es de este lado. Entonces quiere decir que voy a agarrar mi hilo de este lado y vamos a hacerlo de esta forma. Y esta es la vista que estamos haciendo. No lo voy a poner muy pegado, más o menos le calculo el mismo tamaño. Sí se puede calcular, hacerlo más o menos igual. Y aquí está el nudo guía, entonces aquí voy a agarrar mi hilo y voy a apretar el primer nudo con el segundo nudo. Ahí está, vamos a apretar. A ver, espérenme, déjenme nomás acomodar bien aquí el que se vea la vista. Ahí está. Y vamos a ver, voy a volver a hacer el nudo, espérame. Que siempre que volteo a leer los comentarios, ya me, ¿cómo se llama? Ya me desconcentré. Pero ahí queda, miren. Ahí está. Si vemos, por ejemplo, aquí yo estoy viendo, está uno por arriba y uno por abajo. Entonces lo que hay que hacer es que vamos a... Si este es el que estaba tejiendo, este es el que estamos agarrando de hilo base, ¿ok? Entonces es el que tiene que ir la forma. Sí, estaba bien. Vivian. Permítame. Tengo que quitar un comentario. Gracias, Adriana. Como estoy solita, pues yo tengo que quitar los comentarios. Entonces es parte de, es el problema, ¿verdad? Que tengo que hacer también moderador. Y bueno, vamos a ponerlo. Y vamos a calcular un aproximado. Ahí quedó. Y ahora sí, vamos a cerrar. Es que si hacen spam y todo eso, a mí como que no que me multe YouTube, pero sí me quita
el que otros lo estén viendo. Entonces vamos a poner aquí, ya hicimos el par, vamos a hacer la perlita. Y vamos a estirar nuestro nudo. Vemos dónde está nuestro hilo base. Aquí está, de este lado, y vamos a hacer 2 nudos planos. Aquí está uno, tengo que hacer el otro. Si ustedes se fijan, la cantidad de nudos que estoy poniendo, por lo regular el nudo guía siempre queda en el lado en el que vamos tejiendo. Entonces vamos a quitar este y vamos a cambiar de posición. Vamos a poner estos, vamos a quitarlo. Perdón, es por abajo. Esto lo vamos a hacer, ya es el nudo base. Vamos a ponerlo aquí. A ver, déjeme quitar un comentario. Permítame, es que tengo que... Ay, muchas gracias, Adriana, muchas gracias. Déjeme quitar un comentario, permítame. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir. Aquí ya vamos a hacer lo que es la vista. Vamos a dejar un espacio. Más o menos un aproximado que calculemos que es la misma cantidad. Y vamos a apretarlo con el siguiente nudito. Ahí está, y ya quedó uno. Ahora vamos a hacer el otro. Vamos a hacer el otro. Y ya tenemos 1, 2. Ahora, ¿qué sigue? La perla. Ahorita voy a medir, por lo regular no me voy a llevar mucho material de perlas porque si ustedes se fijan, el estilo que estamos haciendo pues ocupa más espacio y es más rápido llegar a nuestra medida. Entonces aquí lo voy a estirar, pego y vamos a abrazar nuestra cuentita. Muchas gracias, somos 300. Si le pueden dar like, se los voy a agradecer bastante. Por favor. Ahí está, este es uno. Ay, gracias, Adriana, gracias, gracias. Exactamente, Felicia, con esta cantidad puedes hacer muchos estilos. Miren, y qué bueno que lo mencionas, Felicia, qué bueno que lo mencionas. Les voy a decir por qué. Miren, todos los videos que ustedes vean en las redes, mientras que voy subiendo la pulsera, les voy a decir, todos los videos que ustedes vayan viendo en las redes sociales, o sea, en YouTube de pulseras, en mi canal, en otros canales en los que ustedes vean, siempre copien la técnica. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, por decir ahorita, lo que estoy haciendo yo, pues es aplicar una técnica. ¿Cuál es la técnica? Pues acomodar los hilos así, ponerlos así, 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 así. Es una técnica. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que ustedes lo van a modificar, ustedes lo van a hacer mejor que yo. ¿Cómo lo van a hacer mejor que yo o cómo lo van a modificar? Pues van a utilizar diferentes materiales, diferentes cuentas. Y por ejemplo, a lo mejor yo estoy haciendo aquí un nudito. A lo mejor le estoy poniendo cuentas. A lo mejor ustedes no lo van a poner cuentas. Va a ser puro diseño de este espacio. Así lo van a hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes están haciendo sus propias creaciones. Y de eso se trata la bisutería. No es precisamente que lo hagan exactamente como la persona lo está haciendo, porque si no, no van a poder desarrollar su creatividad. Y su creatividad es su estilo. La creatividad de ustedes es el estilo que le van a dar a sus accesorios. Entonces, siempre, claro, Carlos, puedes entrar en la sección de los en vivos. Ahí tengo en mi canal y tengo bastantes, bueno, no bastantes. Tengo videos donde es para principiantes, los primeros nudos que debes de aprender, así como los hilos también que debes de saber manejar. Y ahí lo puedes ver, Carlos. Nunca es tarde, claro que sí puedes. Tibisay. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, denle like. Gracias. Tibisay Josefina. Gracias.
Entonces, ustedes copien la técnica, pero háganlo su propio estilo. Eso es lo que yo quiero que ustedes desarrollen. Y así, así ustedes ya van a aprender cuánto hilo usar, en qué técnica lo van a aplicar, y no van a depender de la persona que está haciendo el video. Simplemente, o sea, no dependan de nadie. Ustedes mismos creen sus propios estilos. Entonces, si te gusta este nudo, como ahorita lo mencionó, podemos hacer una infinidad de, ¿cómo se llama? De estilos. Pues claro que podemos hacer una infinidad de estilos. Ya nada más es de que ustedes desarrollen la creatividad y con eso es suficiente, ¿verdad? Entonces, aquí ya está. Vamos a poner la perlita. De hecho, ¿qué hice? Es que me tapa el corazón de hace 6 meses y he aprendido mucho. Ya, ¿me sigues? De hecho, me sigues desde hace 6 meses y he aprendido mucho y hago mis propios estilos. Excelente, excelente. Y qué mejor cuando los vendemos, ¿verdad? O sea, que vendemos nuestros propios estilos. Qué bueno, me da bastante gusto, de veras, de eso se trata. Y Mary, hola, me encantan tus pulseras. ¿Qué estás haciendo? Bendiciones desde Venezuela. Un abrazo tan fuerte a todos los de Venezuela. Pues es un estilito, ¿verdad? Que vi, que me gustó. Fíjense, espérenme. Ahorita es que estoy viendo que aquí quedó un poco más ancho que otro. Lo voy a quitar y lo voy a poner bien, porque no puedo dejar así la pulsera. Cuando nosotros veamos algo que no está bien hecho, pues vamos a desbaratarlo y vamos a volverlo a hacer. O sea, ¿cuál es el problema? Hay que hacerlo bien. Entonces, aquí no estaba bien de la manera en la que lo estaba haciendo. Aquí estamos separando ya nuestro nudo para hacer nuestro hilo base. Me, me había quedado un poco más grande un lado que otro, entonces no me gustó y lo desbaraté. Yo creo que unas 2 perlitas más y lo hago. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues es un estilo que vi, que me gustó y que quise compartir con ustedes esta técnica, porque es una técnica muy sencilla. Acuérdense que yo siempre les traigo lo sencillo, no porque no se me ocurran las ideas. Lo que pasa es que entre más sencillo sea, pues es mejor que ustedes van a conseguir los materiales. ¿Para qué quieren que les traiga, por ejemplo, alguna clase de alambrado? Que en verdad pues no sé manejar mucho el alambrado. Y en verdad no me gusta, yo me voy más a lo tejido. Pero ¿para qué si no van a conseguir el hilo? O sea, porque a veces por el costo o por lo que representa, pues a lo mejor no van a poder conseguir el alambre. Entonces, pues mejor cosas que puedan conseguir, que tengan a la mano y que solamente apliquen la técnica como es. Así es lo que yo pienso. Evelyn. Ay, mira, Josefina es de Estados Unidos. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo a toda América. Inclusive a veces se conectan en América Latina, se conectan de Colombia, una vez de Bolivia, de El Salvador, a todos les mando un fuerte abrazo. Venezuela, no se diga. Entonces, José Trujillo, excelente José Trujillo. Fíjate que yo tengo unos tutoriales ahí de nudo macramé que hice hace poquito una pulsera morada. Espérenme, esta pulsera que la hice y está el tutorial en uno de los en vivos, que pueden ir a verlo. Yo les voy a decir una cosa, este tipo de nudos para hacer este tipo de pulseras, mis respetos para quienes se dedican 100% a hacer esas que hacen de colores, transversales. Yo lo he querido hacer. Lo que pasa es que sí tienes que ser diestro en tu cerebro y con las manos. O sea, porque lo que estás pensando, la forma en la que estás haciendo los nudos, lo haces en automático. Entonces debes saber cómo hacerlo. Yo para poder haber hecho este tutorial, para poder compartirlos, para que tengan opciones, sí mi cerebro tuve que, ¿cómo les puedo decir? Conectarlo con las manos, pero conscientemente, porque a veces hacemos las cosas inconscientemente, porque sí es difícil trabajar el macramé. O sea, lo que son puras pulseras así que son de hilo de nudos, y mis respetos para todas aquellas personas que lo hacen. Entonces, te felicito. Gracias, José Trujillo. Gracias, Josefina. Sí, lo podemos tomar como un pasatiempo. Miren, la verdad es que cuando empecé yo a hacer pulseras, mucho antes allá como en el 2000, a mediados del 2019, empecé a hacer obviamente para mí. Pero por ahí alguien me dijo, ¿por qué no haces para vender? Y
Dije yo, pues como tenía bastantes dijes, pues dije, voy a ver si se vende. Y empecé la venta. Entonces es bonito porque lo agarra uno como, aunque suene así, pero lo agarra uno como esparcimiento, como un pasatiempo y se puede volver un emprendimiento. Entonces, si de repente te gusta lo que estás haciendo, pues qué mejor que le saques provecho económico, ¿verdad? Y aparte te sirve, como puso él ahí, te sirve de terapia. Exacto. Desde Brasil, les voy a traducir, les prometo. Ya tengo bastantes videos en vivo que están traducidos en brasileño, en portugués, en inglés, en francés, hasta en italiano, alemán. Pero los últimos en vivo no lo he hecho porque no he estado ocupadilla, pero lo voy a hacer para que los tengan. Muchas gracias por visitar mi página. Clede Santos. Ya ves, hago tejidas porque se venden mucho. Sí, has de tener una experiencia, de veras, te felicito, porque el que hagan ese tipo de pulseras, mis respetos, José Trujillo. Yo hago pulseras, pero me quedan mal y por eso estoy viendo el tutorial. Bueno, o sea, estás viendo para mejorar, espero, ¿verdad? Que te ayude. Pero fíjate una cosa, les voy a decir algo que es verdad. No siempre te queda al principio, entonces no desistan, no siempre va a quedar la pulsera al principio, tenemos que trabajar en ella, tenemos que volverla a hacer. Si la estamos haciendo y no nos gusta, desbarátenla, vuélvanla a hacer. Estas palabras se oyen muy trilladas, pero son verdaderas. La experiencia, o sea, lo que nosotros hacemos es mediante la experiencia. Si no lo estás intentando una y otra vez, no te va a salir. Y todos los videos que vean ustedes de 7, 8 minutos, no, para poder hacer ese video, tuvo que haber sido, o en mi caso, una hora de trabajo. Una hora de trabajo de haciéndolo espacio, filmando, y si no me gusta lo desbarato y lo vuelvo a hacer y luego ya lo edito y les doy 7, 8 minutos, pero esta es la realidad. ¿Cuánto tiempo llevamos? Pues este tiempo llevamos, para que vean lo que se lleva. Fíjense, vamos a seguir aquí con nuestra pulserita. Toda terminación, todo comienzo tiene que terminar. Si es decir, si yo aquí comencé con un cristal, ¿cómo lo tengo que terminar acá? Con un cristal. Por eso es importante que estemos midiendo constantemente. Déjeme ver dónde dejé mi cinta. Tenemos que estar midiendo constantemente el tamaño de nuestra pulsera. Si nos pasamos, tenemos que quitar. Imagínense que yo aquí ya me pase por mucho, entonces tendría que quitar este pedacito. Todo esto lo tengo que quitar para que termine así como comencé. Miren, comencé así y así lo tendría que terminar. En dado caso, la voy a medir. Vamos a medir. Ahora, ¿cuánto vamos a hacer? Mi medida, mi muñeca mide 17 centímetros, 17 centímetros. Tengo que dejar 2 centímetros para el broche. Entonces, de puro tejido tienen que ser 15 centímetros. Aquí voy a ver cuánto llevo. Como les digo, estas pulseras se acaban rápido, terminamos rápido, porque, miren, tejí 17 centímetros. ¿Qué significa? ¿Qué pasa si yo la dejo esos 17 centímetros? ¿Cómo creen que me va a quedar? Me va a quedar aguada. No va a ser una pulsera ajustable. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo le quito esto, fíjense bien, si yo le quito esta vista para poder terminar como comencé esta vista, llego a los 15 centímetros que son los necesarios para poder hacer 2 centímetros del broche y poder que la pulsera me quede ajustable. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ya terminé mi pulsera, yo aquí ya terminé y lo único que voy a hacer es desbaratar esta parte de aquí. Por andar en la chorcha, pues me pasé, ¿verdad? Pero estuvo buena la plática. Entonces, si ustedes se fijan, es el mismo inicio, es el mismo final. Así como empecé, así tengo que terminar. Una vez que ya esté, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a estirar nuestros hilos y vamos a apretar. Pueden apretarlo con la mano si les queda un poquito más de hilo. Exacto, yo también, José. Yo así empecé viendo videos y empecé tejiendo collares de Shakira y de Shakirón y de Shakira y eran para mí, pero lo empecé a hacer para vender y ahí me fui. Entonces, ya una vez que estiramos, porque es importante estirar en la parte final,
¿Por qué es importante? Para que no se nos desbarate. Dice Mary Rosy, hola, soy nueva y yo antes hacía para vender y ahora las hago para regalar. Cuando alguien cumple años, pero tengo ganas de hacer para vender. Pues claro, pues es que sí. Pero fíjense bien, aquí está el punto clave. Ella está diciendo que quiere para vender. Para vender sí necesitan estar conscientes de qué es lo que van a hacer. O sea, no pueden entrar en un mercado sin saber qué es lo que quieren vender. Y les voy a decir por qué. Porque si no, lo que va a pasar es que se van a quedar con toda la mercancía. Entonces, este consejo que les voy a dar, pues yo lo apliqué y espero que les pueda servir. Toda persona que quiera empezar a vender tiene primero que evaluar el mercado. ¿Cómo evaluar el mercado? Sí, el mercado donde tú vas a entrar a vender. Miren, yo hace poquito les hice un video, no lo dije con mis palabras, en ese video, pero sí estaría bueno que fueran a mi canal y lo vieran, que son los pasos para poder ponerle precio a un producto. Aunque no estamos hablando de vender, estamos hablando de poner precio, sí es importante que tomen todos esos detallitos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que a ti te gusta hacer esta pulsera y dices tú, ay, pues es que me gustó la pulsera, la voy a hacer para vender. Pero si tú evalúas tu mercado y te das cuenta que este tipo de pulseras no se vende, vas a tener toda la mercancía estancada, vas a desperdiciar hilo, vas a desperdiciar dinero y no vas a vender nada y te vas a desilusionar y vas a arrojar la toalla, como dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que, por ejemplo, yo hice? A mí alguien me dijo, haz pulseras para pareja. Entonces yo evalué el mercado. ¿Cómo lo evalué? Me metí a lugares donde venden ese tipo de pulseras y vi qué tipo de pulseras se vende. Y ahí fue que empecé a hacer yo esas pulseras y se vendían como pan caliente, como dicen, así. Rápido empecé a vender bastante. Todos los demás años empecé a vender mucho. Entonces, ahorita ya no me dedico tanto a vender porque me dedico a ser creadora digital, que es esto que estoy haciendo, hacer videos, editar y tengo otros canales y pues apoyar otros canales, ¿verdad? O sea, cambié de rubro, pero de repente me mandan un mensaje que quieren unas pulseras por publicaciones que ya tengo ahí tiempo hechas, entonces pues yo las hago. Pero sí vean qué es lo que van a hacer. Hace poco, bueno, no hace poco, en un video, una persona que hacía pulseras me dice que él tiene muchas en stock de nudo de víbora, que no sabía qué hacer con ellas porque había hecho muchas. No sé si esa persona está aquí. Permítame, déjeme quitar a una persona, ya, que está haciendo spam. Él me dijo que tenía bastante. Le dije, ¿y por qué hiciste ese tipo de pulseras? Ah, es que me gustan. Pues le gustan, pero está esperando venderlas, pero la gente no lo busca. Entonces, no hagan cosas que no vendan, o sea, que no se vayan a vender, porque lo van a tener ahí estancado y se van a desilusionar. Si ustedes se fijaron, ahorita me puse la pulsera, es bien importante que hagan eso. ¿Por qué es importante? Porque miren, nuestro cerebro registra, aunque no lo crean, registra el espacio que nosotros estamos dejando, que son como 2 centímetros, que es para darnos una idea, para no pasarnos de la cantidad de broche que vamos a hacer. Y al no pasarnos, la pulsera nos va a quedar ajustable. Si nos pasamos, pues hay que desbaratarlo y volverlo a hacer, porque si no va a quedar aguada. Imagínense, yo hago el broche así y que me quede así, ya cerrado el broche, pues está toda aguada. Queremos una pulsera ajustable. Entonces, este pedacito o esta cosa tan insignificante como ustedes quieran verlo, el hacerle así ayuda a que nuestro cerebro registre. Y aunque no lo crean, mecánicamente cuando estamos haciendo el broche paramos en automático y queda exacto. Queda exacto. Bueno, vamos a hacer el broche. Este tipo de broche es difícil. Es difícil.
Se ve fácil, pero es difícil. Sí es difícil. Yo batallé bastante al principio, yo batallé bastante para hacer el broche. La verdad, yo batallé bastante. Y como batallaba, lo que hacía es que le ponía una perlita del número 4 y la perlita pues ajustaba los dos hilos y así las entregaba. Pero pues a la gente le gusta más con broche. Entonces vamos a aprender a hacer el broche. Para los que son nuevos, estos son los puntos más importantes. Ustedes pueden usar un pedacito de cinta. Si es necesario que la usen para poder que no se muevan nuestros hilos porque son nuevos y van a batallar, sí van a batallar. Sí van a batallar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cruzar nuestros hilos y miren, vamos a cruzarlos. Tienen que estar cruzados, no pueden estar así los hilos, no pueden estar así. Tienen que estar así para poder hacer el broche, para poder abrir, porque si no va a topar si los hacemos así. Entonces tienen que estar así, cruzados. Y vamos a agarrar unos 15 centímetros o del hilo que nos sobró, agarramos un pedacito y vamos a empezar a hacer nuestro broche. En este caso voy a pasarlo por la parte de abajo, que es el nudo macramé, el nudo plano, el famoso nudo plano, que es el nudo. Ándale, sí, yo también a todos les hago nudo de barril. Exactamente. Nomás que ahorita no sé por qué. Inclusive, miren, aquí le hice nudo de barril en esta. Pero ahorita pues le voy a hacer nudo plano. Pero igual pueden hacerlo nudo de barril. Mira, eres de Costa Rica. Se vende muy bien, claro. Y es mejor venderlo uno mismo porque si uno pone a alguien a venderlo, exacto, porque le tienes que pagar. Y si no, no puedo darlos, exacto, los tienes que dar como regalo. Estás en un excelente punto y me imagino que por eso vendes más las tejidas de macramé, o sea, se venden más porque las buscan. ¿Por qué? Porque fíjense, esto sí es esto es, o así es como yo veo el panorama, de que la gente busca mucho las de hilo tejidas, que no traigan dije ni nada, que sean de puro hilo, porque como la gente está acostumbrada a hacer todo con las pulseras, se baña, lava los trastes, esto, el otro, entonces hagan de cuenta que las pulseras, para que no les pase nada, porque si usas dije se desgastan, si usas que chapa de oro, pues se despinta, el pH, pues claro que oxida, entonces la gente busca mucho tejidas, obviamente. Entonces por eso te va bien. Y qué bueno que estás en un muy buen lugar para que te vaya bien. Ah, permítame. Bueno, entonces, vamos a hacer el nudo plano. Ustedes saben que este nudo es el principal que deben de aprender y así se les facilita todos los demás nudos que van haciendo en el largo de su vida. Entonces, aquí vemos que nos da el nudo guía, que es una bolita que nos sale ahí un nudito. Ahí es donde nos indica que es que tenemos que tomar el hilo de ese lado y hacer nuestro segundo nudito. ¿Qué pasaría si yo no respeto esta técnica? ¿Qué pasaría si yo no respeto el estar haciendo uno de cada lado? Pues no pasa nada. Lo único es que la pulsera se te va a ir torciendo y estás haciendo una técnica que se le llama la técnica en espiral, pero no pasa nada. Si tú no haces uno y uno, así como lo estoy haciendo yo, que te quede un nudo en cada lado, estás haciendo la técnica que te queda de un solo lado y se va torciendo y te queda en espiral. Elba, saludos desde Monterrey. Elba Escamilla, excelente. Eh, gracias, Elba. Soy muy creativo y cualquier quiere una pulsera, les pregunto qué les gusta exactamente. Tú siempre pregúntale al cliente qué es lo que quieren. Miren, yo hago los en vivos porque pasamos un rato de esparcimiento y pues les trato de dar algún tipo de valor práctico en lo que ustedes hacen. Pero yo en mi canal tengo una sección que dice videos. Ahí en los videos pongo de 7, 8 minutos cada pulsera. Y ahí en esas pulseras yo no hablo, yo simplemente pongo una música. Y con esa música, pues ustedes rápido pueden hacer la técnica. El hecho que yo haga los en vivos es para estar un tiempo con ustedes, para crear una comunidad, para platicar, para compartir ideas y pasarnos un ratito de esparcimiento. Una persona me puso que no hable tanto. No es que hable, lo que pasa es que de eso se tratan los en vivos. Este en vivo pues se va a quedar grabadito
para esa persona, si en un futuro, o sea, simplemente quiere verlo, pues lo que puede hacer es irle adelantando, se va a quedar grabadito y le va adelantando y ya puede ver el video más rápidamente, ¿verdad? Si nos tardamos una hora, pues a lo mejor lo va a ver en 5 minutos. ¿Por qué? Porque lo va a estar adelantando y nada más copia la técnica. Y es válido, ¿verdad? Es válido que las personas tengan ese sentir. Pero es que de eso se trata el live, conocernos, platicar, dudas, comentarios, algo que les pueda ayudar. Y pues qué mejor, ¿verdad? Hacerlo de esta manera. Comunicarnos en vivo. No, si ustedes se fijan, ya les había dicho anteriormente en los tutoriales que no hay o no he visto yo en YouTube algún canal que haga tutoriales de este estilo en vivo, nomás yo. Yo vi 25 canales y no vi en nadie. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque precisamente, pues no te arriesgas o a lo mejor no quieren conectar con la gente, yo sí. Entonces, aquí son bienvenidos todos los que quieran estar platicando y que les lea los comentarios. Que sacó la dorada, esta. Judith, para servirles, Mary. Judith. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es que, ok, bueno, entonces, permítame. Permíteme tantito. Listo, ya quedó. Ok, entonces, para la terminación, ustedes van a dejar unos 8 centímetros. Recuerden que este tipo de hilo que estamos nosotros dejando es importante porque es el hilo que nos permite que que la pulsera entre a su muñeca, ¿ok? No me trabé, es que hice un movimiento en el chat. Vamos a poner unos 8 centímetros y ahí vamos a hacer un nudito. Aquí hay dos maneras. Lo pueden hacer individualmente, poner una perlita en cada uno de los lados y hacerlo por separado los hilos o hacerlo así como lo estoy haciendo yo. Vamos a dejar unos 8 centímetros y vamos a hacer un nudo normal. Vamos a hacer un nudo normal y vamos a apretar. Así. Incluso para poder hacer esto y lo quieren hacer ustedes exacto, pueden ustedes cerrar toda la pulsera, verificar la cantidad de hilo que le quieren dejar, que es un aproximado entre 8 centímetros, y ahí ya hacen el nudito. Quizás a mí me quede un poquito más grande, pero a mí no me importa que esté el hilo largo, pero hay personas que no les gusta. Entonces, si no les gusta que esté largo, pues entonces háganlo exactamente. Con 8 centímetros es más que suficiente para las personas pueda entrar en su muñeca. Si ustedes se fijan, como no está quemado, o sea, nada más está cortado y no está quemado, obviamente tiende a abrirse el hilo y por eso en ocasiones se batalla para ponerlo en las cuentas. Por eso es que quemamos y hacemos agujas. Pero como en este caso nada más estoy poniendo, en este caso nada más lo estoy poniendo, entonces vamos a hacer aquí un nudito. Vamos a tratar de que quede en el mismo largo. ¿Y cómo lo vamos a estar moviendo? Vamos a agarrar este ojal. Exacto, Mary. Entonces vamos a agarrar el ojal y vamos a estar estirando y vamos a procurar que quede el mismo larguito, ¿verdad? Y una vez que ya quede ahí el largo, un aproximado que estén los dos, ahora sí vamos a cortar y podemos, como este hilo, ustedes saben que cuando utilizo el hilo chino, ese lo quemamos y se derrite, se fusiona, y este pues no es como
como el hilo chino. Entonces lo que podemos hacer es nada más pasarle un poquito la flama y dejar así un tronquito y se ve bien, se ve bonita la pulsera. Por lo regular así es como están las pulseras de cuero, por el material de cuero. Y se ve bonito. Entonces nada más lo que vamos a hacer es, nada más para que no se deshilache, pasarle un poquito el fuego y ya que esté, ya quedó nuestra pulsera. Vamos a poner nuestras cuentitas. Vamos a ver qué tal nos quedó. Siempre batallo para apretar, pero aquí lo vamos a apretar. Lo voy a ir apretando, voy a ir apretando. Y fíjense, inclusive hasta me quedó un poquito chico el broche, pude haberlo hecho un poquito más, pero pues yo siento que ya con eso es suficiente. Ya no se nos ve tanto espacio en nuestra muñeca. Entre menos espacio se vea, mejor calidad son las pulseras. Eso siempre tómenlo en cuenta. Cuando dejamos mucho espacio o que se ve mucho hilo, significa que no hacemos muy bien las cosas que digamos, porque no estamos calculando bien el espacio. Entonces, como yo tuve que cortar aquí, este punto es un buen consejo que les doy. Como yo tuve que desbaratar porque me pasé y no me hubiera quedado ajustable la pulsera, yo ya me di cuenta que el espacio que había estaba un poco más grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que no se vea tan sola nuestra pulsera? Vamos a hacer el broche más largo para que ocupe más espacio y así no se nos vea aquí tan solo. ¿Verdad que se ven feas las pulseras que en ocasiones nada más vienen tejidas aquí lo puro hilo solo, solo, solo? Se ven mal. Yo siempre me la pruebo antes, ajá, y antes de cortarla, obviamente. Sí, por el tipo de muñeca, claro, nunca se va a comparar la muñeca del varón con la de la mujer, porque sí la tienen un poquito más tosca, aunque hay ocasiones que uno las tienen delgadas, pero tienen este huesito muy salido, este. Entonces no sabemos si se ponen la pulsera aquí donde está el huesito, se la ponen acá arriba o se la ponen por abajo del huesito. Eso sí es importante. Entonces, una vez que ustedes, cuando pongan la terminación, ven que si entra por aquí, entonces ya pueden cortarlo. Si no, pues todavía no lo corten, verifiquen que esté bien la pulsera, que entre bien en su puño y ahora sí ya la cortan. Y este es como quedaron. En este caso, vamos a poner esta acá. Y miren, son de diferentes colores, pero con el mismo material. ¿Qué material? Pues es hilo vinil, el hilo plastificado. Y miren, esta pulsera yo lo hice la terminación no con un nudito, yo simplemente quemé y le hice como un taponcito para que no se salga la perlita. Lo quemé, hagan de cuenta que hice esto. Les digo por si quieren hacerlo de esta manera, que no tenga nudo. Lo queman, les voy a enseñar cómo. Lo queman. Y ya cuando vean que está derretido, con la misma cuentita le van aplastando así para que vaya haciendo que vaya quedando planito. Lo que pasa es que este está muy delgadito, pero vamos a poder hacerlo de esta manera. Miren, fíjense, vamos a hacerlo con esta cuentita que sí entra, con la que iba a hacer al principio, nada más que me acordé que no entra el doble. Entonces, ¿qué podemos hacer en la parte final? Miren, esto es lo que pueden hacer. Agarramos nuestro lumbre, lo vamos a derretir que esté lo suficientemente derretido, subimos y vamos a aplastar aquí. Y ahí quedó. Es más, hasta se pegó. Se pegó en la punta. Vamos a volverlo a hacer para que vean otra vez. Vamos a cortar este. Esto solamente se hace con el hilo vinil, no se hace con el hilo chino, porque el hilo chino se derrite. No, tengo otras plataformas. Esa es la única plataforma que no manejo, Trujillo. Las demás sí, con el mismo nombre las puedes encontrar. Esa no la manejo, el Instagram no lo manejo. Miren, ahí quedó. Pero las otras plataformas sí. Ahí me pueden encontrar y ahí tengo también otros estilos. Miren, ahí quedó. ¿Se fijan? Esta puede ser una terminación, en dado caso que no quieran hacerle nudo, pueden hacer la terminación. Solo que en esta, como la cuenta está muy grande, el hilo no iba a poder hacerlo, pero en esta sí, porque el hilo es 2.0 y la cuentita sí me quedaba muy bien. Y miren, ahí quedó.
y así pueden terminar sus pulseras. Obviamente de repente quizás se pueda zafar, pero entonces hay que hacerlo bien, que esté bien planito para que quede. Exactamente, ese sí. Ese sí, y también una cuenta que es de color negro, también. Y miren qué bonita nos quedó nuestra pulsera. Espero que les haya gustado el diseño. Cualquier comentario me lo hacen saber. Con mucho gusto se los contesto. Saben que los aprecio y nos vemos en el próximo en vivo. En la sección de los en vivos están todos los tutoriales que hemos hecho bien explicaditos y bien hablados. Pero de ahí le pueden adelantar si no quieren escuchar tanto mi voz. ¿Ok? Cuídense, les mando un fuerte abrazo. Gracias por todo. Bye.